¿Qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy les traemos la historia de uno de los peores criminales del área de Toa Baja en Puerto Rico. A punta de bala se adueñó de todo un pueblo por muchos años, pero el peso de la ley lo persiguió hasta que lo encontró, siendo encarcelado. Hasta que volvió y salió, con más sed de sangre y dispuesto a todo por conseguir lo que consideraba suyo. Hablamos de Alexis Candelario Santana, uno de los peores asesinos de la historia. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado. Lo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál pasó mi nariz. Alexis Candelario, oriundo de la Isla del Encanto, nació en el año 1972. Se destacó por convertirse en un criminal y porque manejó una ganga que lideró la venta de drogas. Su ganga era líder en la venta de cocaína, heroína, marihuana y crack. Candelario fue vinculado a muchos crímenes que abarcan desde el año 1991 hasta el año 1996. Supuestamente su ganga traficaba y aniquilaba a sus contrincantes. En el año 2003 lo condenaron por al menos 12 asesinatos, ejecutados por él y mandados a ejecutar por él. Lo sentenciaron hasta el 2009, que obtuvo nuevamente su libertad. La banda que dirigía Alexis Candelario, el del Palo de Goma, lo hacía en sociedad con Braulio alias Menor. Esta banda era la popular ganga de Alexis del Palo de Goma. El grupo permaneció muy estable, pero cuando Alexis Candelario, huyendo de la policía, viajó a Michigan, ya que la justicia puertorriqueña andaba tras su pista. En la ganga se quedaron Carmelo Rondón Feliciano y Wilfredo Santana, este último primo de Candelario. Pero como quiera lo apresaron y lo deportaron a Puerto Rico, donde recibió una condena por ser la mente intelectual de los crímenes cometidos y ser el jefe que los ordenó. Pero ya tenía un plan cuando salió en el 2009. En su mente, y era retomar el control y reactivar el cartel del puesto del Palo de Goma, como llamaban a su grupo, en Puerto Rico. Según se dice, Candelario al caer preso perdió el control de Toa Baja y otra banda cogió el control en el mismo pueblo, Toa Baja. Y Alexis Candelario tenía en su mente que los propietarios de un restaurante que le llamaban La Tómbola fueron los responsables de lo que fue su imperio, por lo que Candelario ya estaba pensando en retomar su puesto y ejecutarlos. El bar llamado La Tómbola era administrado por el primo de Alexis Candelario, Wilfredo Santana. Pero el día de la inauguración, Alexis ya tenía todo seteado y armó un tiroteo que provocó el fallecimiento de unas 9 personas, que incluía a una niña que estaba en los alrededores y a 3 integrantes de una banda musical que se llamaba Bomba Swing. Además, un ahijado de Candelario que supuestamente el mismo Candelario asesinó. Candelario Santana, tras lo ocurrido, huyó y puso a la policía a coger lucha, pero finalmente lo encontraron en San Tomás, Islas Vírgenes, y lo deportaron a la Isla del Encanto. Junto a Candelario Santana cayó David Oquendo Rivas. El juez que lo condenó a cadena perpetua, a Candelario Santana, y decía quien merecía la pena de muerte, pero se la dejaron pasar, pues Candelario tenía sobre un expediente un total de 40 delitos. Durante la audiencia, los familiares de los fallecidos en la masacre esperaban alguna señal de arrepentimiento por parte de Candelario, pero este no dio señal alguna, ni opinó sobre el caso al ser juzgado. A Candelario le pusieron 3 cadenas perpetuas por violación a la ley de crimen organizado. Lo sentenciaron a ir a una cárcel de máxima seguridad en Colorado, la cual era conocida como el Alcatraz de los Rockies, ya que había algunas unidades debajo de la tierra. Lo sentenciaron en el 2013, ya que había dado de bajas presuntamente a 9 personas, en la que se incluía una niña, y además se culpabilizó por una masacre en la que casi asesina a 19 personas en Sabana Seca, la que se llamó la masacre de La Tómbola en el año 2009.
Una de las afectadas en esta masacre pidió la palabra al juez. Se trataba de la madre del ahijado de Candelario, la señora Janet Santana, y ésta, al permitirle hablar, se dirigió a Candelario y le dijo que ella había confiado mucho en él, que lo amó mucho y hasta le dio a su primer hijo como ahijado. Aunque ella no estaba segura de haber sido él quien le diera de baja a su hijo, confiesa que le había destruido la vida, que ella no era feliz con que lo apresaran, pues no le devolverán a su hijo a la vida, y que nunca podrá perdonarle lo que él había hecho, que esperaba algún día poder encontrar el consuelo. Pero Candelario permaneció en silencio y muy calmado. El juez, al oír estas palabras expresadas por la señora Janet, le dijo que él sabía lo mal que se sentía, pero que debería de abrirle la puerta al perdón para poder sanar sus heridas. A lo que la señora respondió que estaba tratando de perdonar, aunque era muy duro lo que vivía, por lo que el juez incitó a la señora Janet a que ayudara a las personas de la comunidad a cambiar su manera de pensar y a mostrarles que las cosas deben hacerse bien, y así no ocurrirán desgracias como la que ella estaba viviendo. Por otra parte, se declaró culpable a Candelario de los crímenes cometidos a García Santana, José Hernández, Juan Glass Guzmán, Pedro Santana, Elizabeth Ocasio, Samuel Ruiz, Rafael Ramos Rivera, la artista Tina Marí Rodríguez Otero y la bebé de 8 meses de gestación, Aniesca Ríos García. Esta masacre pasó en el año 2009 en el bar conocido como La Tómbola, durante su inauguración, en la que también resultaron adicionalmente heridos unas 20 personas. Las autoridades encontraron 500 casquillos de bala alrededor. La fiscal María Domínguez expresó que Candelario era la maldad hecha persona, que ni siquiera mostraba señal de arrepentimiento por los hechos cometidos. Ella lo etiquetó como un criminal a sangre fría, que no le importó a sus familiares y amigos, que no tenía motivos para hacer eso y que ni siquiera se arrepentía. De acuerdo al juez Fuste, el expediente de Candelario era tan largo que él mismo en sus años de carrera nunca había visto eso, que desde los 19 años tenía cargos de violaciones a la ley de armas, robo, violaciones, asesinatos, etc., y que en ese momento tenía 41 años cuando era sentenciado. Otro de sus crímenes fue en otro bar. Al parecer borracho, se propasó con las mujeres del lugar, por lo que lo mandaron a sacar, y cuando el zurdo, el ayudante de la dueña del bar, llamada Doña Michi, lo tomó del brazo y bruscamente lo tiró fuera del negocio, inmediatamente Alexis cayó en la acera y sacó su arma, disparándole 3 veces al zurdo en la cara y la cabeza. 3 testigos oyeron los disparos, pero uno de ellos falleció tras caerle uno de los disparos en la cabeza, y fue justo el que alcanzó a ver quién hizo todo, por lo que el caso se quedó sin testigos. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando.